algo le está pasando a la persona. Puede ser mujer, puede ser hombre, pueden ser los jóvenes. Muchas veces al joven, los adolescentes sobre todo, se piensa que depresión es solo estar llorando triste, pero en los jóvenes puede ser la irritabilidad, pueden ser problemas de conducta. Entonces, ahí entra el rol de todo lo que conversamos, de hacer psicoeducación, de educar a la familia. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, estos lives, es esa la intención, hacer promoción, prevención, evitar la enfermedad. Esa es la prevención primaria, ¿no? Evitar la enfermedad. Hacer un diagnóstico temprano cuando yo voy al médico, cuando yo identifico, por ejemplo, en este caso, Sebas hace como un trabajo de hormiga, porque como dices, es ir en las patologías agudas, pero de ahí tú ya vas viendo que tal vez el paciente tiene hipertensión que no está controlada, tiene una diabetes que no está controlada. Entonces ese es como el trabajo de hormiga que muchas veces los médicos detrás del escritorio no lo hacemos, ¿no? Estamos muy cómodos en el consultorio, pero hay otros médicos que se dan ese trabajo de ir y muchas veces de eso ayuda a detectar algo más que se puede complicar. Entonces, eso es lo que queremos también como promover y también que la gente sepa que no es médico ni personal de salud. En este momento abrimos el chat para que ustedes puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes a la doctora Fernanda Cherres, al doctor Sebastián Buitrón, o en este caso a mi persona. Justin Andrés dice, profe, ¿en qué semestre usted da a licenciatura en la Cato? Cuña para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que no me da ni un centavo en estos live, pero no doy clases de licenciatura, así que siguiente pregunta. Cantor dice, ¿qué fue, amigos? Hola, ñaño, ¿cómo vas? Chévere. Claro, en este caso, algo muy importante que Fer y Sebas dicen, ¿no? Nosotros podemos llegar a un domicilio porque nos solicitan en ese momento, pero a veces preguntamos un poco más allá y nos quedamos con la familia por esa razón, porque confían en nosotros y saben tal vez el tratamiento y nos volvemos los médicos de cabecera o nos volvemos los médicos de familia, o sea, en la familia confían mucho en nosotros también. Algo que es muy importante es que hay muchas personas que tal vez no hablan o no se expresan. De hecho, eso también va a ser un tema de live. La diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que la mujer puede hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo y el varón pues apenas unas dos que tres cosas. Y que por eso buscamos ciertos lugares como el fútbol, algún tipo de deporte, algún tipo de, no sé, de reunión o algo como para hablar. Sin embargo, también encontramos en los domicilios, por ejemplo, a adultos mayores que son casi la gran mayoría de población que visitamos en los domicilios y que ellos no suelen ir a veces ni al hospital ni a algún otro lugar, sino que prefieren que alguien les vea en el domicilio. En este caso, Sebas, eh, tú, de la mayoría de pacientes que has visto, ¿cuál es tu rango de edades o qué enfermedades más frecuentemente ves? Ya nos habías dicho las gripes y las diarreas, pero algo más A ver, sí, exactamente es como que, bueno, ¿qué te puedo decir? Tal vez del 80% de los pacientes que me llaman son pacientes con patología respiratoria. O bueno, podríamos atrever a decir un 60%. Y el otro 40% son adultos mayores, que como tú mismo hablabas, para ellos es un poquito complicado salir a los hospitales o tienen un poco más de riesgo biológico, ¿no? Y de hecho, entre esos adultos mayores, últimamente, bueno, en los últimos años, me han estado llamando bastante por cuidados paliativos. He tenido algunas personas, algunos abuelitos que los he tratado por ya 3, 4 años. Bueno, lastimosamente, pues el paliativo, ustedes saben cuál es el desenlace, pero sí, he tenido algunos de estos tipos de pacientes por la misma razón que mencionas, que es complicado sacarles, es difícil hospitalizarles, corren más riesgo, son personas con algunas patologías. eh, y por lo general me llaman por el debut de neumonía que siempre suelen tener los abuelitos, ¿no? Escaras, neumonías o ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Ya pues, o indicaciones ya del segundo nivel para cuidados paliativos. Entonces, ahí es cuando es bastante valioso tener al médico de cabecera, de familia, pero más importante todavía que este médico pueda hacer las visitas y esté a la disponibilidad, ¿no? Eso también, bueno, las personas o a los chicos que estén interesados en iniciar este tipo de actividad.
es súper importante en este tipo de visitas domiciliares estar muy disponible, súper disponible. No es que ya a las 7 ya me canso, ya no salgo de la casa. Lastimosamente en esto sí, 8, 9, 10, 11 de la noche a veces toca salir porque a esa hora es del paciente lo que necesita, ¿no? Y a esa hora se le complica al paciente pues encontrar al especialista en la clínica, encontrar un turno en el hospital porque los hospitales están saturados a esa hora. Entonces el médico general no digo que reemplaza al especialista, ¿no? Pero puede hacer estabilizar al paciente, tratar el dolor hasta el siguiente día que le vea tal vez el médico de confianza o muchas veces se quedan conmigo mismo. Por ejemplo, bueno, Sebas topaba un tema de los cuidados paliativos. También le vamos a invitar al doctor Brian Aguirre. Él es experto en cuidados paliativos y en discapacidades. Y algo, un plus que él tiene es que él habla, bueno, él sí, habla en lenguaje de señas, sí, serían, sí, habla en lenguaje de señas. Y justamente teníamos pacientes que él se acudían al domicilio o acudían con él y nadie les podía tratar porque obviamente tienen su discapacidad, su vulnerabilidad. Sin embargo, él es un capo para esto porque él hablaba con los pacientes en lenguaje de señas y él les podía ayudar. Así que también lo vamos a tener de invitado acá en alguno de nuestros live. Eh, por ejemplo, Fer, en esta situación, eh, si yo tengo un paciente, como dice Sebas, que tiene algún tratamiento, que es algo crónico, que ya lleva, ¿es bueno o no es bueno estar cambiando de médico, por ejemplo? Que es una pregunta que por ahí nos están haciendo. ¿Sería bueno o no cambiar de tratante a cada rato? No, yo no les aconsejaría cambiar de tratante porque a la final, bueno, es la elección de cada uno, ¿no? Pero a la final el médico tratante ya conoce su historial clínico, ya saben cómo son. No es bueno estar rotando, rotando, rotando por el mundo. Eso, y eso va para todas las especialidades, ¿no? Para un médico internista, por ejemplo, un médico familiar. Como decía Sebas, es muy importante tener el médico de cabecera que conoce a la familia, que conoce cuáles son mis factores de riesgo, cuáles son mis factores protectores. Eso es lo que hace el médico de familia, el médico que está a cargo de la comunidad vendría a ser. Entonces son los médicos que saben mi historial, que saben a qué soy alérgico, que no, lo que les decía de mis factores protectores. Entonces no sería mi recomendación, sin embargo, eso decide el paciente. En este caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, Sebas, si es que un paciente, o sea, o cuándo deberían pedir atención al domicilio? Porque también hay pacientes que muchas veces prefieren o quieren que vayamos siempre al domicilio por la comunidad, la factibilidad. Hay pacientes que están en silla de ruedas o que no pueden movilizarse. Pero hay a veces que nosotros también nos limitamos en esa parte o ya serían como que signos de alarma para acudir directamente al hospital o revisarle en un centro de salud. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían las señales o los primeros signos que debería tener un paciente para no esperarnos en el domicilio, sino realmente acudir al hospital, por ejemplo? A ver, o sea, me preguntas para cuando un paciente no debería esperar, me Claro, dices, ¿no es porque hay cierto? muchas veces, Ya. aquí nos preguntan que muchas veces se llama al médico al domicilio y a veces el médico le Ujú. dice, mire, los síntomas son tales y por lo tanto no le puedo atender en este momento, sino tiene que Verás, ir al hospital. en ese caso, esa también es algo que yo hago bastante, ¿no? No es que yo solo le pregunto al paciente, a ver, digamos, me escribe, ¿no? Necesito que me ayude con una visita, con una consulta, y no es que yo le digo, ya, nos vemos a las 4 de la tarde en su casa, punto, no. Siempre le anticipo un poco, ¿no? Le pregunto qué tipo de síntomas es, digamos, X, estoy con gripe, estoy con dificultad para respirar, pues yo también ando ahí a veces cargado una que otra ampollita que podría aliviar el dolor ese rato, ¿no? Pero hay muchos pacientes que me dicen, yo qué sé, mi abuelito tiene insuficiencia cardíaca, se está hinchando, la presión no le baja, cositas así. O alguna embarazada que muy poco me llaman, ¿no? Que de repente esté con un sangrado. Esas cosas pues ya van directo para el hospital. Entonces, siempre, al menos yo, hago como una pequeña entrevista en el chat
con el paciente para preguntarle más o menos de qué se trata, ¿no? Ejemplo, a veces estoy ocupado con otro paciente en la mañana, tal vez tengo disponibilidad para la tarde y me dice, ¿sabe qué? Mi hijo está ya vomitando 20 veces. En ese caso ya le digo, mejor hay que acudir a un hospital porque ya necesita una intravenosa, obviamente, ¿no? Entonces se les explica los signos de alarma y se les hace una entrevista previa para ver de qué, porque tú sabes, hay demasiados casos, me han llamado por unas cosas también extraordinarias que en mi vida, bueno, al menos como médico general, ya sé que son patologías de especialidad, entonces ahí sí preferible ya derivo al hospital o le puedo pasar el número de alguno de mis conocidos, ¿no? Que tengo especialistas. También es algo bueno cuando usted llama a su médico de cabecera o cuando usted llama a su médico de confianza, que si usted tiene algún problema y tal vez por alguna situación no lo podamos resolver en ese momento, nosotros siempre trabajamos en conjunto. Entonces, por ejemplo, algo que ha sucedido es que Sebas, doctor Buitrón, refiere a la doctora Cherres y en este caso viceversa también. Entonces, muchas veces, mejor dicho, la gran mayoría de veces, en el ámbito médico, en el ámbito de salud, no trabajamos solo. Siempre trabajamos con alguien más. Siempre trabajamos con una Sí, sí, segunda opinión eso, también. eso te quería también contar que en la pandemia, bueno, como todo mundo que te explicaba se quedaba en casa y los pacientes que necesitaban bastantes atenciones, en esa época se hicieron equipos, ¿no? Yo empecé a conocer a enfermeras, auxiliares que me ayudaban con la medicación intravenosa a los pacientes, haciéndole los cuidados porque muchos eran adultos mayores y, bueno, tenían la posibilidad de pagar el personal, ¿no? Pero había adultos incluso que pagaban un auxiliar para que les cuide las 24 horas porque eran pacientes delicados, ¿no? Y también llevaba a los fisioterapistas al domicilio para hacer una buena rehabilitación en el caso del post-COVID. Entonces, eso también es bueno, ¿no? Yo me voy armando mi equipo. Por ejemplo, si ya tengo un paciente con trastorno psiquiátrico, mi especialista es Fernanda. Asimismo, si tengo algún paciente complicado clínicamente, el doctor Alexei Buitrón es mi mano derecha. Yo siempre le confío a él todos mis pacientes complicados. Y así pues ha ido el licenciado Brian Aguirre, no el doctor Brian, el licenciado Brian Aguirre, que también es mi fisioterapista de confianza, que él me ha salvado con un montón de gente, al menos en la terapia respiratoria. Entonces, eso también, yo tengo mis compañeros, mis colegas que juntos hemos sacado un poco de gente que ha tenido complicaciones en domicilio, ¿no? Fer, en ese caso, ¿cuáles serían entonces los signos de alarma o los signos que deben estar pendientes los pacientes en cuanto a la salud mental? Porque ya dijimos que algunos de ellos pueden tener depresión, ansiedad o demás, pero ¿qué podrían o qué signos podrían tener ellos y los cuales no se podría esperar al psiquiatra en este caso ir al domicilio, sino poder acudir al hospital? Ujú. Los signos de alarma en los que usted debe ir al hospital, no esperar a que el psiquiatra le vea a la siguiente semana o en 2 o 3 días, son ideas de muerte, si el paciente ya verbaliza ideas o lo ha hecho o ha cometido un intento autolítico. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los pacientes me han mencionado que cometieron un intento autolítico, no avisaron a nadie, inmediatamente vomitaron. Entonces es importante saber que un intento autolítico se debe manejar en el hospital. Por ejemplo, los cuadros de psicosis, si el paciente está alucinando con alucinaciones auditivas, con alucinaciones visuales, es otra de los signos de alarma de atención inmediata. Frases que digan, en mi familia estaría mejor sin mí, no tengo razones para vivir, no valgo nada. O tener un plan o buscar formas de hacerse daño o quitarse la vida. Ya les mencioné lo de escuchar voces o puede ser también ver cosas que otros no perciben o si ustedes los ven como muy agitados, como hablando, conductas de exhibicionismo, es decir, muchas veces los pacientes podrían desnudarse, hacer cosas indebidas, ajá. Entonces, o una agresividad muy inesperada, todos esos son signos de alarma que el paciente debe ir inmediatamente a un hospital.
Entonces, resumiendo, todos aquellos síntomas, signos que tal vez no estén acorde a lo que el paciente normalmente puede decir, puede hacer, inmediatamente hay que acudir al hospital. Recuerden esto que es un tema un poquito sensible, pero hay que decirlo. Todas estas ideaciones o ideas de muerte pues no se tratan en domicilio, debemos acudir directamente al hospital. El MCP y los hospitales, las clínicas tienen protocolos con respecto a esta parte de salud mental, porque esto sí es una emergencia psiquiátrica, es una emergencia que hay que atenderlo inmediatamente. Katy Vergara nos dice los mejores, felicidades. Saludamos a Gaby Negra Arcos, a Lucy, a Madison, a Josué Quinteros, un abrazo amigo, y a Elcita Chano, un abracito. Entonces, vamos como que aterrizando en esta parte de las visitas en el domicilio y demás. Preguntarte, ¿qué ha sido lo más lejos que has llegado, Sebas? ¿A dónde, o sea, en distancia, dónde ha sido tu visita más lejana? A ver, verán, ¿qué les puedo comentar? Dentro de Imbabura, las distancias, bueno, tengo algunos pacientes en Zuleta, ¿no? De hecho, no se llama Rumiloma, estoy perdido el nombre, pero es del puente de Yaguachi para arriba. Una vez me llevaron a ver a un abuelito que tenía COVID. Otra vez también fui en las personas que conocen yendo a Urcuquí. Hay un camino que se va a una ruta que se llama Coñaquí, que también es súper lejos. Tengo pacientes de Chachimbiro, como estábamos conversando también con Fer. Y también tuve pacientes en la época del COVID que me llamaron de Quito, ajá. Entonces ya habían escuchado sobre mi trabajo, las recomendaciones. Me fui a Quito, ajá, obviamente pues el honorario sube, ¿no? El honorario sube y obviamente en ese caso les dije que mínimo tengo que atender unos dos pacientes. Como era época de COVID, por lo general se atendía el núcleo familiar, ¿no? Entonces justificaba el viaje, justificaba el viaje. Y fue una vez casualmente, bueno, yo como estudié en Cuenca, yo viajaba muchas veces a Cuenca antes, fue una vez igual mismo, igual en el COVID, que casualmente alguien me escribió de Cuenca para preguntarme sobre mi atención y yo justo estaba viajando. Tuve pacientes en Cuenca una vez. Eso creo que fue el más lejano. Ah, y también hubo pacientes que me llamaban de Estados Unidos también para hacerles una videoconsulta. De Aruba tuve unos pacientitos, de Europa también, creo que de España me llamaron. Entonces sí, sí ha habido un alcance bastante importante ahorita que me haces recordar porque no lo había tomado en cuenta, pero incluso de otros países. De ni sé dónde nomás. Pero bien, Sebas, Sí, has súper. llegado, has cruzado El el Chaco. Atlántico. Fronteras, fronteras. Sí, sí. Por Sí, ejemplo, sí, fue una época que en verdad nos dimos a conocer nuestro trabajo y agradezco a las personas que se quedaron con nuestra, bueno, se quedaron con mis servicios, con las enfermeras también, los fisioterapistas con los cuales yo trabajaba. me acuerdo un día que el Sebas me dice que no podía ir a ver a una paciente y me delega a mí y era no me acuerdo, por la 10 de agosto, era, no me acuerdo. Y yo me fui en Sí, sí, bici sí. porque no jalaba, no sabían qué irme y tenía que ir rápido. Entonces llego allá, ya le reviso todo y salgo por las mismas y me había olvidado, creo que era la cartuchera con todos el tensiómetro, el ponendo y demás. Y después le tuve que decir al Sebas que vaya donde la paciente a que me dé retirando y otra vez entregando. Entonces son anécdotas así medias alhajas, medias chéveres también. No, sí, eso también es importante, perdón que te corte, Martín. Vuelvo y repito, ¿no? Para las personas que quieren hacer este tipo de actividad, toca como sea. Así como Martín fue en bicicleta y me ha tocado en bici, yo también no es que tuve carro toda la vida, ¿no? A veces también me acuerdo, salía del trabajo del centro de salud o del hospital, no recuerdo, en el ministerio pedaleaba en mi bicicleta y tenía pacientes en Atuntaqui. Pedaleaba hasta el terminal, le metía mi bicicleta en la anteña, me bajaba en Atuntaqui y de ahí tomaba taxi porque tenía pacientes, creo que se llama San José, que es del parque de Atuntaqui, muy abajo, unos 2 kilómetros. Entonces me ha tocado y nos ha tocado unas anécdotas así, súper locas, pero eso es lo importante de las visitas, que uno tiene que estar ahí donde el paciente necesita. Toca estar y si uno le pone pretextos, pues lastimosamente el paciente va a buscar otro profesional. Ujú. Este con respecto bueno, hay algunos chicos de la universidad que nos siguen y algunos colegas también que están saliendo de la rural o que están iniciando y todo. Creo que así es al principio también, ¿no? A lo que sea y a lo que venga. Fer, en este caso,
¿Tú crees que la enfermedad mental, o en este caso depresión, ansiedad y todo, que estamos hablando más de los adultos mayores, tendría que ver, bueno, yo sé que este justamente es un tema para otro live porque lo hemos conversado, esta parte del sueño, esta parte de que los pacientes muchas veces no pueden dormir, generalmente los adultos mayores, ¿cómo se podría tratar esto en domicilio, por ejemplo? Bueno, es importante recordar la higiene del sueño. Antes que eso, no automedicarse. Muchas veces las personas, adultos mayores, los adultos jóvenes, van a la farmacia buscando algún medicamento. Entonces hay medicamentos de venta libre que les da la persona de las farmacias. Sin embargo, cuando uno va a la farmacia y pide algo mm, para lo que sea, para el dolor, para el sueño, bueno, en este caso, la persona que entrega el fármaco no les ha hecho a ustedes algunas preguntas que hacemos los médicos. No les ha preguntado si son alérgicos, si tienen problemas renales, si tienen problemas hepáticos, qué otros medicamentos toman. Entonces, no automedicarse ni ir a la farmacia y preguntar qué me tomo para. Porque atrás de cada fármaco que el médico prescribe, nosotros hacemos un análisis, hacemos la historia clínica, vemos qué fármaco le va mejor al paciente. Eso como primer punto. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido algunos pacientes que hacen dependencia a los fármacos, fármacos que son de venta libre, y no solo se toman una o dos pastillas, sino 30, 40 pastillas al día. Entonces es por eso que quería mencionar esto antes de lo siguiente, que es la higiene del sueño, que es lo más importante. Tener una buena regulación del sueño, tener hábitos del sueño, por ejemplo, y siempre lo vamos a repetir así suene cansón, pero apagar las pantallas 30 minutos antes de irse a dormir, celulares, las tablets, la tele, todo eso Después del live. apagar. Después del live, Después del después de las live. 10 de la noche. Sí, a las 10 de la noche. No tomar café, no hacer comidas muy copiosas, 1 o 2 horas antes de irse a dormir. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo me como una hamburguesita con una fritada, no sé, o una pizza, y luego eso no va a permitir que puedan descansar. Igual si hacen ejercicio, el ejercicio es bueno, hagan ejercicio, pero no 1 o 2 horas antes de dormir. De preferencia en la tarde, en la mañana, pero no en la noche. Un chifazo. No, eso no está bien. Ya no chifazos, doctor Martín. Ya no. El alcohol, no alcohol, el tabaco, tampoco fumen, porque eso aparentemente les alivia la ansiedad, pero más bien genera más ansiedad. Eso ya lo hablaremos en un futuro. Ajá, pero sobre todo tener una rutina de sueño. Saber que yo me levanto, por ejemplo, a las 7 de la mañana y yo me acuesto a las 10 de la noche. Tener esa rutina. La cama solo es para dormir, no es para hacer deberes, no es para comer, Y no para es otras cosas de grandes, pero para dormir. para dormir. Como doblar la Y ropa, Doblar la ropa. así es. cosas de grandes. Y si hacen siestas, hacerlas unos 10, 20 minutos. No más. Hay gente que se va en la tarde 1, 2, 3 horas y luego dicen, ay, es que no dormí en la noche. Entonces no tenemos que tener una rutina de sueño. Y por ejemplo, en esto de los adultos mayores que te preguntaba, con respecto a la medicación que ellos toman, o ¿se puede ver eso en el domicilio? O sea, tú puedes ir al domicilio a ver, o necesariamente tienen que ir a consulta contigo, por ejemplo. Bueno, es que siempre se deben descartar otras causas, ¿no? ¿Qué fármacos toman? ¿Cuáles toman? Hacer una evaluación, la historia clínica, por ejemplo, aquí entra la parte clínica, el saber, el conocer que hay fármacos que también pueden producir
insomnio u otras limitaciones. Entonces, ahí es lo que Sebastián conversaba de que es algo en conjunto, no es solo el psiquiatra, no es solo el neurólogo o el internista, sino es un trabajo en conjunto para poder encontrar qué se puede hacer. De ahí sí se puede valorarle al paciente si es por insomnio, pero siempre igual se deben mandar exámenes, hacer un análisis, el examen físico, ver que no tenga dolor, ver que no tenga otras comorbilidades que pueden ser las que ocasionen el insomnio o puede ser solo el insomnio. Ujú. Espérense, que se me salió del live. Ya está. Martín, Fresita, Martín, dime. Martín. Yo quería recalcar algo sobre esto de las visitas y de psiquiatría. Bueno, no sé si preguntarle a Fer o ver cuál es su opinión. Como tuvimos una experiencia con Fernanda que fuimos a visitar un pacientito que le había hecho daño a un perrito, ¿no? O sea, un paciente con esquizofrenia. Eh, ¿Qué tan recomendable es cuando un paciente de este tipo, que tiene algún tipo de desequilibrio o descontrol, sea visitado en domicilio? Como el caso que tuvimos. Y ejemplo, tenemos un familiar que se está portando muy agresivo en casa. ¿Es recomendable que el psiquiatra le vea en casa o también es bueno que lo lleven al consultorio? Ay, Porque creo que estos pacientes hay bastantes tipos, al menos, bueno, bastantes casos, perdón. ajá. Como les decía, dentro de las banderas rojas o los signos de alarma, si el paciente ya está muy agresivo, por ejemplo, alucinando, en el caso que tuvimos, que ya ocasionó un daño a un tercero, ¿no? Ahí lo recomendable es que vaya a un hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital se va a poder controlar de otra forma con fármacos, puede haber una contención mecánica, se debe valorar si es que a lo mejor ese tipo de casos sí necesitaría hospitalización, se debe valorar si el paciente está tomando la medicación, no está tomando el medicamento. Entonces ahí es mejor que el paciente sea valorado en un hospital. En hospital, claro. Pero igual, bueno, también hay que tomar en cuenta, al menos como estábamos hablando de las distancias, Martín, hay muchas pacientes que hemos atendido en lugares en los cuales a veces es difícil incluso conseguir un taxi o un bus. Sí. Entonces, por eso es que hemos actuado, tal vez no es lo más adecuado siempre, pero es por la situación, ¿no? Claro, Por la claro. situación de donde vive el paciente. Lo que sí, Ajá. siempre, algo que debe tener en cuenta las personas que nos escuchan, nos ven, es que siempre vamos a valorar eso, ¿no? Vamos a valorar el riesgo y el beneficio. Si el beneficio es mucho más allá del riesgo que tiene el paciente, nosotros obviamente actuamos. Pero si el riesgo es mayor, mm, como que lo dudamos, lo pensamos o tratamos de referir. En este caso, como dice Sebas, como dice Fer, muchas veces la prioridad, o sea, siempre va a ser el paciente, pero muchas veces se pone delante estas cosas que pasan, ¿no? Fresita nos dice, Oli, buenas noches, y dice, antes con el tema que estaban diciendo, se duerme en el trabajo. No sé a quién se referirá la Fresita, así que te mandamos un saludo. Dani Nutri también dice, tampoco dormir después de comer, dormir inmediatamente después de comer. Hay que dejar que se, ¿cómo es? Que se metabolice toda la comida. Dice, puede hablar de la importancia de no suplementarse con melatonina sin prescripción médica. No sé si Fer, tal vez nos ayudas con esta pregunta. Ajá. Sí, qué importante eso, porque muchas personas, como dicen que es un producto natural, inofensivo, pero en realidad la melatonina es una hormona, ¿no? Que regula el ciclo sueño-vigilia. Y su uso igual debe tener una valoración médica, porque puede retrasar el diagnóstico de un trastorno del sueño o enfermedades psiquiátricas u otras enfermedades que pueden ser subyacentes o comórbidas. Entonces, si usted se automedica con la melatonina, lo único que va a hacer es retrasar. Puede ser que sea este un síntoma de ansiedad, de depresión, de apnea del sueño, de enfermedades neurológicas.
¿sí? O sea, lo importante es que el sueño es algo que aparentemente todos lo vemos como normal, como comer, pero atrás la función del sueño es importante y cómo se produce. Podríamos estar aquí horas hablando de eso. Y también esto puede producir efectos adversos como somnolencia diurna, o sea que durante la mañana estén durmiendo, mareos, dolor de cabeza, alteraciones en el estado del ánimo, o puede ser que interaccione con otros medicamentos que usted está tomando y piensa que es natural y no tiene. Entonces, otra importancia de no automedicarse la melatonina es que no todos los suplementos contienen las dosis indicadas en la etiqueta. Entonces hay que ver. Y también la seguridad a largo plazo, hay que ver a quién se le da, si es a un niño, un adolescente, un adulto, grupos vulnerables. Algo que yo, bueno, sí he escuchado también es que actualmente las madres compran las gomitas de melatonina y les dan, pero como si fuera chiste a los guaguas. Cosa Las que, de CBD también. ajá, cosa que el guagua está súper activo y demás, y tipo 6 o 7 ya cae. Entonces, a la larga, como dice la doctora Fernanda Cherres, a la final no es recomendable si no está dosificado y si no tiene un seguimiento oportuno. Y a la par es de venta libre. Sé que en el país es medio difícil conseguirlo de ciertos gramajes, pero en otros países cercanos es más fácil. Camila con K dice, un muy buen live doc, por eso no te voy a poner 10 en una prueba, te voy a poner cero. No, mentira. Eh, otra pregunta que tenía por ahí, que nos hacían acá también. Sebas, ¿cuál ha sido el paciente, una de, de tus experiencias, cuál ha sido el paciente más chévere, o sea, que te acuerdas hasta ahorita de cualquier cosa que sea chévere, y uno que digas, chuta, qué difícil ese paciente, no quisiera volver? No digas nombres, no, obviamente, para no... Claro, ni nombres, ni ubicaciones, ni nada. No, o sea, de pacientes chéveres, como les había mencionado al inicio, prácticamente me he hecho amigo de mis pacientes. Entonces hay algunas casitas a las cuales yo llego, algunas familias a las cuales yo llego y es una conversa fluida. Es como estábamos hablando también primero, llegar al desayuno, al almuerzo, después de atender a los pacientes, quedarme conversando. No te podría decir que es una o dos porque son algunas familias que me tratan de esa forma y les agradezco un montón. Y pacientes a los cuales no he querido regresar, como que es muy poco, pero bueno, te puedo decir, en la época del COVID había gente que vivía sola y cuando son pacientes solos es bien difícil porque tú no puedes, no tienes ese apoyo, ¿no? Siempre tiene que estar el familiar que te da trayendo la medicación, que te da comprando las cosas. Entonces, no es que uno quiera evitar a este paciente, sino que a uno como médico le duele eso. Le duele porque a veces Ujú. incluso pueden ser pacientes que tienen dinero, pero están solos. Entonces, claro, da un tipo de impotencia de no poder ayudar más allá. Entonces, eso sí es complicado. Yo me acuerdo de un paciente que justo era en el COVID y le visitábamos por una curación que tenía un escar en el tobillo y teníamos que hacerle la curación, no me acuerdo si era cada día o pasando día, era por pilanquí. Y justo había sido una denuncia y fue algo mediático en ese momento porque fue una denuncia que pusieron los vecinos de que el señor era Ujú. un adulto mayor y estaba como que abandonado, ¿no? Y Abandonado. obviamente el municipio hizo su situación, mandó al MCP y fuimos allá nosotros a verle al señor. No me acuerdo el nombre exactamente. Y el señor tenía las escrituras del terreno, que era un terreno chiquitito y una casa ahí, en la mano. Y yo le decía, ¿y qué hace con esto? Ya me acuerdo el nombre, no voy a decir. Le digo, ¿y qué hace con esto, don la? Y me dice, es que mi hijito va a venir hoy para firmarme. Le digo, pero su hijo, le hemos estado llamando, le hemos estado insistiendo a todo lado y nunca iba. Y esta situación es complicada ya cuando hablamos en la parte social, que muchas veces hay abandono por parte de las familias mismo, de la familia mismo a los adultos mayores. Entonces sí es bien complicado este tipo de casos. A mí también me pasa cuando tal vez la familia no está ahí, como tú dices. Sí es muy, 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 muy complicado y sí a veces digo, wow, es tenaz. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho los cuidados paliativos, por ejemplo. A mí sí se me rompe el corazón cuando veo a un adulto mayor, a un niño, algo con cuidado paliativo. Ay, no sé cómo llegar, porque se supone que nosotros llegamos a sanar y a curar, ¿no? Se supone que nosotros llegamos con esa esperanza.
pero a veces llegar a ese momento donde no tienes nada más, y así como dice el doctor Quiñones, Dios le bendiga. Entonces sí es medio complicado esa parte de ahí. Tal vez alguna reflexión final que ustedes quieran decir para este live. Fer, tú algo que quieras acotar o que quieras comentar para finalizarlo. Ay, sí, me quedé pensando en lo que ustedes hablaban. Me acordé de tantos casos que Pacientes. uno ve en la casa que de verdad que a uno le rompen el corazón. Quisiéramos, creo, tener otro tipo de salud, pero esa es la realidad de nuestros pacientes, de nuestro país, y nosotros como médicos jóvenes creo que nos hemos adaptado. De verdad que hay casos que rompen el corazón. Me estaba acordando de unos por ahí pero bueno, hay que seguir. Es que de verdad que a uno le rompe el corazón. Pero lo más importante es que la medicina también debe salir a la comunidad, no solo quedarnos en el consultorio, salir a hacer promoción, hacer prevención, hablar de lo que está pasando. Muchas veces se pueden hacer brigadas para ayudar a la comunidad, para ayudar al paciente. Se llega a los pacientes con más necesidad. Entonces, igual no, la salud mental debería, no debería quedarse solo en el consultorio, sino debemos salir a hacer psicoeducación. Con eso yo me quedaría. Bueno, tú, Sebas, tal vez una reflexión final con respecto a esto que hemos hablado y conversado, que ha Bueno, sido súper chévere también. yo, yo quisiera extender un poquito o promocionar, se podría decir, o dar a conocer el trabajo que hace el médico general, ¿no? Que muchas veces es muy menospreciado. Ahora pues, con el auge de los especialistas y todo, sin hacer de menos a los especialistas, aclaro, ¿no? Prácticamente el médico general ha quedado como un poco relegado, pero aclararles, ¿no? A los pacientes que no toda enfermedad, que no toda situación es necesario buscar un especialista, ¿no? Ejemplo, yo que sé, tengo una infección de vías urinarias, no es necesario que me vaya al urólogo. Tengo, yo que sé, me lesioné en el fútbol, me puede valorar primero un médico general, ¿no? Incluso nosotros como médicos en el centro de salud, ¿a cuántos niños les hemos visto crecer desde los 0 meses? Les hemos llevado unos controles excelentes, niños con peso y talla perfecta. Entonces, quisiera también pues llegar con este mensaje a los pacientes de que se regresa a ver a la medicina general como la primera puerta de entrada a una patología, que muchas veces es importante priorizar los recursos, al menos sabemos que toda la vida, al menos en Ecuador, no es que hemos vivido un auge de económico, ¿no? Sino que a veces se puede evitar llegar a costos excesivos, iniciando como se debe hacer en los niveles de salud. Primer nivel de salud, que es la medicina general; segundo nivel, a los especialistas, ¿no? Y también recomendarles a los colegas, si alguien está viendo, pues que manejemos bueno, eh, ¿qué se puede decir? Nuestra profesión como médicos generales con mucha ética, que no nos quedemos con los pacientes que ya sabemos que necesitan especialidad, que a veces por ganarnos unos dólares terminan haciendo daño al paciente, ¿no? Cuando ya sabemos que un paciente necesita pues su derivación al ginecólogo, al psiquiatra, al internista. Como les mencionaba, buscar nuestra red de apoyo, ¿no? Nuestra red de apoyo como médicos. Tener mi fisiatra, tener mi fisioterapista, tener mis enfermeras, tener mi especialista de confianza y hacerlo adecuadamente, ¿no? Si hacemos adecuadamente, como les he dicho a algunos chicos también, para todos hay trabajo. Para todos hay trabajo, y si educamos al paciente, siempre va a haber pacientes. Eso por ahora. Sí, sí, sí. Ujú. Aquí Fresita nos dice, si no se puede curar, es importante acompañar. No, totalmente, totalmente. Ujú. La Eh, mejor medicina es prevenir. ujú, ujú. Ujú. Eso es lo También. mejor, prevenir antes que curar. Ajá, Estamos acostumbrados a ir al médico solo a que nos cure, que nos cure. pero lo mejor es la prevención. Por ejemplo, aquí dice Lucy, dice, los doctores que salen de su zona de confort valen oro y les felicito de corazón. Ah, una lagrimita. Gracias, Lucy, es mi paciente. Muchas gracias. Qué chévere. Gracias. María Isabel dice, yo pienso que con el hecho de acompañar al paciente ayudan demasiado también, ¿no? La Majo Andrade dice, llegué tarde al live, pero son excelentes docs. Un saludo, Majito. Dani Tipan dice, acompañarles a los pacientes y sus familiares en los momentos más difíciles también es necesario. Eso también es importante, ¿no? A veces no solo vamos por el paciente,
De hecho, vamos por la familia. Siempre, siempre vamos para la Exacto. familia. Es muy importante la red de apoyo que tiene el... Al paciente le reconforta que el médico le explique cuál es el panorama, cuál es la situación, qué puede pasar. Entonces eso también es muy valioso porque acuérdense del estrés del cuidador, así se llama Fernanda. Es El, el síndrome del cuidador, ajá. exactamente, Sí, exactamente. sí, lo Entonces vamos a hablar, sí, lo vamos a uno tocar. apoya, exacto, uno apoya de una forma súper fuerte cuando ya llega al paliativo y habla con el cuidador directamente. Ujú. Ah, en este caso, bueno, le recordamos, el doctor Sebas Buitrón es médico general, hace visitas a domicilio, tiene su consultorio también aquí en Ibarra. La doctora Fernanda Cherres es psiquiatra, también tiene, está trabajando ahorita en Cayambe, en Quito, aquí en Ibarra. Así que en las redes sociales de nosotros, que nos llamamos No es chisme, es ciencia, tienen absolutamente todos los contactos para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, inquietudes y también las consultas. Les recuerdo que esto queda grabado en Spotify para que le puedan escuchar como un podcast y queda también el video en YouTube, así que pueden verlo ahí y en todas nuestras redes sociales para que puedan seguirnos a todos nosotros. Y déjenme mirar qué dice aquí. Adria ya le dice, ellos sí son doctores. Oh, qué lindo. Dice María Isabel Artieda, dice, sí son excelentes los médicos que saben explicar de una manera, de una buena manera. Sí, 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 totalmente. Aunque a veces, a mí sí me ha pasado, y el Seba sabe, cuando no estoy de buen humor, ucha, así yo soy súper tranquilo y todo, pero hay a veces que también me canso. Bueno, eso hablaremos en otra parte. Agradecemos el día de hoy que tenemos de la doctora Fernanda Cherres dos de los cerebritos que todavía nos quedan. Uno ya entregamos a Gaby y el otro se va a sortear la siguiente semana. Vamos a sortear el día de hoy. Sebas, ¿me quieres dar Dímelo. un número del 1 al 10? Y yo voy aquí a subir los comentarios y el que quede en 10, ese va a Ya. ganar. Ok, el 6. El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice Fresita Rosas. Así salió. Fresita Rosas, eres ganadora de un coffee break. Te vamos a mandar un mensajito para que puedas ir al coffee break de la Ruby. Ruby, no me acuerdo el apellido, de la Ruby. Entonces ella te va a llamar y te va a tomar una fotito también para que puedas ir a disfrutar un hermoso postre ahí. Y no se olviden este lunes a las 8 de la noche tenemos este reportaje especial con la delegada de la Comebol Libertadores, la Carito Chamorro. Ella es periodista deportiva y nos va a hablar acerca de los tips para el Mundial que ya comienza la siguiente semana. Así que Ujú. necesitamos estar tranquilos y no ansiosos. Ojalá Ecuador llegue a las últimas instancias, así que estamos súper bien y súper chévere. Y A las 9 de la noche. a las 9 de la noche el día lunes y el día sábado la doctora Cherres también está haciendo unos live. Domingo, Los domingo. días domingos la doctora Cherres está haciendo unos live. ¿A qué horas? A las 8 de la noche, A las 8 ocho y de la media, noche 8:30, con perdón. una psicóloga que también es de Quito y también hablan de muchos temas justamente de la parte de salud mental. Así que nada, muchas gracias a todos los que se han unido. María José dice, nunca le había enojado a mí, solo al Sebas, dice. Es de ley. Ganó el negrito. Saludos al negrito. Flaquita dice que Dios les bendiga a los doctores armadillos y atentos como ustedes. ¿Armadillos? ¿Abrazos será? No sé. Y atentos, chévere. Gracias a todos por haberse conectado. Tengan una bonita noche. Recuerden la higiene del sueño. Recuerden la higiene del sueño. Y a todos un abrazo. Muchas gracias por todo. Nos vemos la siguiente semana con más live los días los días domingos, el día lunes y el día jueves. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas Descansen, noches, descansen. cuídense. Gracias, chao, Gracias a ti, chao. Sebas. Gracias, Chao, gracias, Sebas. gracias a ti, Gracias, gracias a Sebas. usted. Gracias, Martín. Gracias, gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Ya vayan a mimir, a descansar. Ah, eran maravillosos, dice Flaquita. Muchas gracias, Flaquita. Maravillosos los doctores. Sí, porque si dices armadillos. Ah, y para los que se están quedando al último, si ven esta camisetita de por aquí, prontamente vamos a tener camisetas de No es Chisme Ciencia y vamos a también estar regalando camisetas y gorras. Así que no se pierdan estos lives, síganse conectando, comparta en todas sus redes sociales y demás, y etcétera. Y a todas las personas que nos miran, nos ven y son fieles a este canal, obviamente les vamos a regalar y obsequiar. Asomaránse en el gimnasio, harán ejercicio, dice Fresita, asomará de vez en cuando, es bueno. Y le agradecemos absolutamente a todos y a todas por haberse conectado. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Con todos, Dios les bendiga, como dijo
como dijo Tito el Bambino.